Y en esta ocasión tendremos el gusto de escuchar una conferencia que precisamente aborda algunos de los problemas que se están planteando en la Unión Europea vinculados con el concepto de ámbito espacial de validez, prácticamente la desaparición de fronteras, y concretamente en el ámbito del derecho turístico, una de las disciplinas que en México prácticamente no existen como una disciplina independiente. Quiere decir que en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar una plática innovadora en dos sentidos fundamentales: qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno del derecho europeo, el derecho comunitario, y por otra parte podernos asomar a que es una regulación que en nuestro país está prácticamente ausente, que es la regulación del derecho turístico entendido como una disciplina o una no digo inter, sino intradisciplina autónoma, porque básicamente lo que hace es vincular distintas ramas del derecho. Tenemos con nosotros a la doctora Inmaculada González Cabrera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, España, doctora en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es profesora en Derecho Mercantil, y las líneas de investigación a las que ella se dedica son Derecho Marítimo, Derecho de la Propiedad Intelectual, básicamente vinculado al mundo del turismo, y en los años más recientes su investigación se ha enfocado específicamente en contratos turísticos y en la protección del usuario de los servicios turísticos prácticamente en la Unión Europea. Sin más preámbulo, entonces, los dejo con la doctora Inmaculada González, quien además viene como embajadora de la Universidad de Las Palmas. Dentro de esta propia dinámica de globalización, hay un marcado interés en Europa y particularmente en España por empezar a extender lazos de colaboración académica. Una de estas vertientes se presenta también en la Universidad de Las Palmas, y la doctora Inmaculada viene también a buscar vínculos con universidades mexicanas a efecto de poder lograr intercambios con estudiantes de nuestras universidades. Así que sin más preámbulo, le agradecemos muchísimo a la doctora Inmaculada González, que además es una amiga querida de hace muchos años, y pues adelante con todo. Te agradezco nuevamente tu presentación. Muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes ya hasta ahora. Yo creo que buenas tardes. Siguiendo un poco con la introducción que nos ha hecho el doctor Cáceres, quería comentarles que España tiene un excesivo interés en mantener estrechas relaciones de colaboración con el mundo iberoamericano. Perdón, el picante me ha afectado bastante la garganta. Entre esas estrechas colaboraciones hay dos vertientes importantísimas. Una es el mundo académico, dirigido básicamente al alumnado. He venido a México con la intención de buscar convenios de colaboración o acuerdos de colaboración para que tanto los alumnos españoles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puedan trasladarse a universidades americanas de prestigio, con la que seguir determinados cursos, nosotros ustedes le llaman semestres, nosotros le llamamos cuatrimestres, o bien continuar sus cursos de posgrado en universidades iberoamericanas. Pero al mismo tiempo, ese mismo convenio contribuiría a que los alumnos de distintas universidades americanas con las que estamos llevando estos acuerdos, en mi caso con universidades mexicanas, pues pudieran realizar las mismas labores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Decirles que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad de una relativamente reciente creación, lleva más de 20 años de funcionamiento, con un crédito importantísimo, tanto a nivel europeo como a nivel español. Evidentemente, nuestras labores en el mundo americano, iberoamericano fundamentalmente, ha sido bastante más reciente. Llevamos pocos años que los investigadores canarios salimos fuera de las fronteras y miramos para América. Lo que además es algo natural. Hablamos la misma lengua y hablando de derecho tenemos incluso los mismos fundamentos jurídicos. De ahí que a nosotros particularmente nos interese muchísimo que haya estudiantes que tengan esa inquietud en abordar parte de sus estudios, tanto de licenciatura, grado o posgrado, en universidades españolas y particularmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, como además si hablamos de posgrado estamos hablando de futuros investigadores, evidentemente esa segunda parte de la que les hablaba era precisamente
el poder realizar proyectos comunes de investigación hoy con los propios investigadores de esta institución y en un futuro con los investigadores futuros de esta u otras instituciones iberoamericanas para realizar proyectos comunes como pudieran ser investigación común, seminarios y demás. Lo cierto es que en España, desde hace mucho tiempo, la investigación se realiza a través de grupos de investigación. Grupos de investigación que se crean en las propias universidades y que luego vinculan con otros grupos de investigación de otras universidades españolas o extranjeras. Lo cierto es que es raro ya que la investigación se haga por un único titular, un único investigador, que además era algo habitual en el mundo del derecho. Somos bastante reservados, somos bastante parcos a la hora de trabajar en grupos. Sin embargo, lo cierto es que las promociones públicas, el dinero público, solo se invierte si realmente la investigación se hace a través de grupos de investigación. En este punto, quisiera destacar, dada mi directa vinculación con estos dos grupos, el grupo de investigación en Derecho Mercantil, que dirige el doctor Manuel María Sánchez Álvarez, y el grupo de investigación que codirijo con la doctora María Delfina Rodríguez González en este último, este carácter interdisciplinar. Está formado por investigadores de distintas áreas del conocimiento, tales como derecho civil, mercantil, administrativo y financiero. Sin embargo, no son datos cerrados, es evidente que año tras año se van incorporando a este grupo otras áreas de conocimiento y que integra varias líneas de investigación, como pudieran ser en el ámbito del derecho público, la ordenación del territorio, los instrumentos de gestión del litoral, el medio ambiente y la inmigración. Y ya desde el ámbito del derecho privado, el empresario, la contratación civil y mercantil, etc. Si bien fundamentalmente nos une a todos una especial preocupación por la regulación del sector turístico, tanto desde la perspectiva del derecho público como desde la perspectiva del derecho privado. Lo cierto es que puede sorprender que estudiosos en el ámbito del derecho se hayan centrado en estos últimos años en un sector tan dinámico y tan expuestos a los avatares climáticos y a los avatares medioambientales e incluso al desarrollo social y comercial. Pero lo cierto es que la razón de nuestro interés estriba fundamentalmente en que España se ha convertido en los últimos años en una potencia mundial en servicios turísticos. Creo, si las estadísticas no fallan o no hierran, que somos el segundo país en servicios turísticos y creo que México está en este momento en el lugar número 7. Particularmente en la comunidad autónoma de Canarias, donde resido y está situada mi universidad, es una de las zonas con mayor tasa de turismo del país, entre otras muchas razones, por sus playas, por el carácter hospitalario de sus gentes y por tener un clima tan benigno que permite la explotación de la actividad turística durante todo el año sin que nos afecte el problema de la estacionalidad. Problema que sí que afecta a otras zonas de Europa, fundamentalmente España, como es el caso, por ejemplo, de Baleares o el caso de Andalucía. Además, no debe olvidarse que ha sido precisamente este desarrollo tan vertiginoso del ámbito del turismo lo que ha propiciado, de una parte, toda una serie de conflictos derivados del consumo excesivo del territorio. Nosotros tenemos un territorio acotado, somos islas muy pequeñas, y eso además acota los recursos naturales, lo que favorece la explotación urbanística. Es otro gran problema que tenemos en este momento en Europa. Y por otro lado, ha nacido y se han desarrollado nuevas relaciones jurídicas, tanto entre las propias administraciones públicas como entre estas y los propios empresarios que producen estos servicios, entre las administraciones y los consumidores, entre los propios empresarios en sí mismos. Existen múltiples contratos que no tienen regulación, múltiples contratos que son nuevos y, por supuesto, la relación básica de empresario-consumidor. Si bien les decía hace un momento que al propio tiempo no se ha contado con una regulación adecuada. El objetivo de hacerles saber cuál es la situación de estos grupos de investigación no era otro que captar el interés para promover, como les decía antes, a partir de este momento, proyectos de investigación comunes, congresos, seminarios, etcétera, siempre, obviamente, que pudiera conseguirse la financiación oportuna en el marco de algunas de las subvenciones que se ofertan anualmente en España y en Europa. En definitiva,
me gustaría que mi estancia y la charla que les imparto hoy aquí fuera la primera de una larga lista de colaboraciones, y por eso quizás haya querido centrarme en esta materia que para mí tiene especial interés y que entiendo que es muy interesante para un país como México, que tiene un potencial turístico inmenso, que es además uno de los destinos turísticos más demandados en Europa y fundamentalmente uno de los destinos turísticos de esta zona demandados en España. Insisto, por tanto, en hablar del derecho turístico, si ustedes me lo permiten, y particularmente me gustaría hablar sobre las especiales medidas de protección al consumidor en el contrato de viajes combinados y en el contrato de pasaje aéreo, pero en este caso particularmente las medidas de protección cuando se nos deniega el embarque aéreo, cuando hay un grave retraso en los vuelos o cuando se cancela o suspende el vuelo que teníamos previsto una vez perfeccionado el contrato de pasaje. En todo caso, y de entrada, deben saber que tales medidas de protección son el resultado del desarrollo y de la adaptación legislativa que España ha tenido que llevar a cabo tras su incorporación a la Unión Europea. En efecto, y aunque desde mediados de los años 60 el turismo como fenómeno social de masas comenzó un desarrollo imparable en España, dicho auge no fue acompañado de las medidas legislativas oportunas para regular las distintas relaciones que nacían y para salvaguardar los intereses de las distintas partes de los contratos, fundamentalmente de forma especial salvaguardar los intereses de los consumidores. Ni siquiera tras la entrada en vigor de la Constitución española en el año 78, que exigía que los poderes públicos garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, estas medidas de desarrollo no aparecieron. Hubo que esperar hasta el año 84, cuando se promovió la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, para que el principio general reconocido en la Constitución española fuera una realidad de nuestro país. No obstante la promulgación de esa norma, lo cierto es que los siguientes avances legislativos que se darían en España tendentes a la protección del consumidor con carácter general y al turista con carácter particular fueron tímidos, cuando no totalmente nulos. Sin embargo, la incorporación de España a la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, supuso un cambio importante y radical en todo este panorama, puesto que nos obligó a aceptar el acervo comunitario existente antes de la adhesión, y además estamos obligados a incorporar las normas que provengan de las distintas instituciones comunitarias. Es en este ámbito, en el marco comunitario, en el ámbito europeo, donde la protección de los consumidores con carácter general y la protección del turista con carácter particular ha tenido su máximo desarrollo. La importancia de la función del derecho comunitario en España estriba en que las autoridades comunitarias emiten fundamentalmente dos tipos de normas. Los llamados reglamentos, que son normas obligatorias en todos los Estados miembros sin necesidad de desarrollo legislativo ulterior, y las directivas comunitarias, que sí que precisan ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno a través de normas propias, pero que obligan a todos los Estados miembros a incorporar estas normas a través de una acta propia. En España normalmente se hace a través de leyes, pero adoptando o manteniendo el marco general de protección o el marco general de obligación de la propia directiva. Con dichas normas lo que se intenta es conseguir una unificación y una armonización de la regulación de múltiples materias que se consideran de interés a efectos económicos. Y por supuesto, la actividad turística es una actividad sumamente interesante y ello repercute en una clara seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica
es la que se ha perseguido, la que se ha buscado en todas las normas que con carácter intuitivo se han ido promulgando en el desarrollo de los derechos de los consumidores. Y es asimismo la que encontramos como principio general en la regulación de las medidas de protección que tiene cualquier consumidor que en el ámbito de la Unión Europea adquiera un viaje combinado o sufra la cancelación de su vuelo, un retraso grave en el mismo o se le deniegue el acceso una vez perfeccionado el contrato de transporte aéreo. El legislador comunitario apreció que en el desarrollo de los paquetes turísticos o viajes combinados, que era uno de los contratos que crecían con mayor auge a finales del siglo XX, se generaban graves problemas debido a que las legislaciones de los distintos Estados miembros discrepaban y ello generaba graves obstáculos a la libre competencia y graves obstáculos a la prestación de estos servicios. Al producir además estas graves distorsiones en la competencia, generaba una gran inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que los paquetes turísticos normalmente se adquirían en un estado y además se ejercían en otro. El legislador comunitario entendió que el establecimiento de normas comunes sobre viajes combinados contribuiría, de un lado, a eliminar los obstáculos que generaba la libre competencia entre los distintos operadores, y de otro, podría beneficiar a esos operadores turísticos y a los consumidores al propiciarles, al disponer estos de normas comunes o normas comparables de regulación en todos los estados de la Unión, de manera que donde quiera que adquirieran el viaje combinado tendrían una regulación muy similar. Además, en virtud de esto, se promueve la directiva de viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados, que reconoce, en la que se establecen toda una serie de condiciones comunes que habrán de cumplirse en la promoción, en la venta y en la ejecución de un viaje combinado, cualquiera que sea el estado de la Unión donde se haya adquirido o donde se haya perfeccionado dicho concepto. Esta directiva se transpuso a España a través de la Ley de Viajes Combinados en el año 1995 y recientemente, a finales del año 2007, se sustituyó y se incorporó al libro cuarto de la nueva Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La regulación que contiene esta ley, de un lado, clarifica la responsabilidad de los operadores turísticos respecto al posible cumplimiento defectuoso del contrato y al incumplimiento contractual. Y de otro, establece las medidas antes señaladas que son obligatorias en todos los contratos de viajes combinados. De ahí que preocupe especialmente, insisto, la información que se le da al consumidor, la venta del viaje y su ejecución. Con relación a la promoción, en la fase previa del contrato, la obligación fundamental que tiene cualquier organizador o cualquier detallista, que es quien organiza y vende el viaje combinado, es elaborar y poner a disposición del consumidor un programa o folleto explicativo donde incorpore todos los datos del viaje combinado, como puede ser su precio, como puede ser el destino, el tipo de transporte que vaya a utilizarse, el tipo de alojamiento, pero va más allá, porque establece también determinadas medidas cautelares, como puede ser quién es el organizador, quién es el asegurador de ese viaje combinado, y establece asimismo, por un lado, la obligación de avisar al consumidor de la posibilidad de la cancelación de ese viaje si el mismo está condicionado a un mínimo de reserva. Esto es, si se necesita un determinado número mínimo de pasajeros para realizar dicho viaje combinado, habrá de comunicársele en dicho folleto al consumidor para que éste pueda tener previsto que, en efecto, en un determinado plazo, nunca inferior a los 10 días, este viaje combinado que con tanta ilusión desea hacer puede ser cancelado y así evitarse además la responsabilidad del organizador. Pero que además puede, entre otras, deberán avisarle de las cláusulas aplicables a las posibles responsabilidades que tienen los organizadores y los detallistas en el caso de la cancelación de dicho viaje.
Quizás lo más interesante de esa publicidad, de la promoción que se hace, es la eficacia jurídica que tiene, puesto que la eficacia es vinculante para el organizador o el detallista que ha realizado la publicidad. Es lo que se conoce, y ustedes lo saben, como integración publicitaria del contrato. Es decir, aquellas condiciones expresadas a través de la publicidad se incorporan al contrato, aunque las mismas no vengan incorporadas en las cláusulas contractuales. Y obliga, evidentemente, tanto a la agencia organizadora como a la agencia detallista que ha realizado dicha publicidad. Cierto es, como vemos en pantalla, que caben excepciones, pero todas necesariamente van vinculadas al acuerdo posterior entre el organizador y el detallista y el propio usuario o consumidor. Nuestra ley exige además que el contrato de viaje combinado se formalice por escrito y que además la agencia detallista entregue una copia del mismo al consumidor y usuario. La razón de ello no es más que dotar al consumidor y usuario de un medio de prueba que pueda ser utilizado para verificar la existencia del contrato y para comprobar el cumplimiento defectuoso del mismo o el incumplimiento contractual. Es de destacar asimismo que el clausulado del contrato también viene preestablecido por el legislador europeo, imponiendo una serie de medidas cautelares que no solo, insisto, van expresando cuál es el viaje que vamos a realizar, cómo vamos a hacerlo, el precio del mismo, sino las condiciones, por ejemplo, de que se necesita un número de reservas, el plazo de preaviso o la obligación que tiene el usuario o el consumidor de comunicar bien a la agencia organizadora o bien al propio prestador del servicio cualquier cumplimiento defectuoso del contrato o cualquier incumplimiento contractual durante la vigencia del contrato. O bien avisarle del plazo de prescripción que tienen de las acciones establecidas para demandar a la hora del incumplimiento contractual o el cumplimiento defectuoso del contrato. Vean ustedes, por tanto, que los estamos en todo momento velando por el interés por la publicidad y por el control que tiene el propio usuario o consumidor de sus propias garantías. En principio, una vez formalizado el contrato, es obvio que el mismo no puede o no debería ser ni cancelado ni modificado por ninguna de las partes de forma unilateral. Sin embargo, esta ley permite la modificación de las prestaciones de este contrato solo y exclusivamente por parte del organizador y permite asimismo la resolución del contrato por ambas partes, por el empresario y por el consumidor, pero esta limitada en cuanto al tiempo y en cuanto al contenido. Las modificaciones que podríamos ver, y lo haremos relativamente breve, sería la revisión del precio, la modificación de algunas de las prestaciones que contiene el viaje combinado, la suspensión del viaje por parte del organizador o el desistimiento del propio consumidor o usuario. En principio, estarán ustedes de acuerdo conmigo que los precios establecidos en el contrato de viajes combinados no podrán ser revisados, entre otras muchas razones, porque si hay un elemento que te ayude a decidir es precisamente el precio total o el precio global del viaje combinado. Pero la ley prevé que sí que puede hacerlo, pero con dos limitaciones. Esta revisión podrá ser al alza o a la baja siempre que se preavise en ese folleto informativo del que antes hablamos y se recoja expresamente en alguna de las cláusulas del contrato. Y podrá realizarse solo y exclusivamente para incorporar las posibles variaciones del precio de los transportes, incluyendo en este caso el coste de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y aquellos aplicables al tipo de cambio, al tipo de moneda utilizado para el viaje. Y en cuanto al tiempo, cualquier revisión, que obviamente tiene que ser para incorporar alguno de estos costes, nunca podrá realizarse en los 20 días previos a la salida del viaje. Así pues, si hay una gran demanda de carburante, si hay un exceso de ventas, si de pronto hay un aumento del coste, y necesariamente al organizador le cuesta más, habrá de asumir efectivamente el coste porque no podrá trasladarlo en ningún caso
al consumidor. Decíamos antes que había la posibilidad de que el organizador modificara alguna de las prestaciones previstas en el contrato. Bueno, pues la ley no puede aceptar una modificación indiscriminada de los servicios que decidieron o que dieron lugar a la prestación del consentimiento. No obstante, desde la formalización del contrato hasta su ejecución, suele pasar una cantidad de tiempo considerable. En España, en este momento, los viajes combinados se están ofertando con bastantes descuentos del orden de 6 a 8 meses anteriores. Así que hay que imaginar que desde ese momento al momento de su ejecución pueden ocurrir determinadas circunstancias, pueden ocurrir determinados sucesos que obliguen al propio prestador del servicio, que obliguen por tanto al organizador a modificar algunas de las prestaciones previstas en el contrato. En este punto quisiera insistirles que esto es posible, es decir, si el organizador se ve obligado a modificar alguna de las prestaciones previstas en el contrato, podrá modificar esa prestación para mantener vivo el mismo. Permítanme un ejemplo. Imaginemos que en virtud de un contrato de contingente, un organizador, una agencia de viajes organizadora española, tiene un contrato con un hotelero aquí en Ciudad de México. En virtud de este contrato de contingente, la agencia organizadora podrá vender las plazas para ser ocupadas a través de un viaje combinado. Imaginemos que aquí el hotel en cuestión tiene un incendio y es imposible prestar el servicio. Al organizador le quedan dos opciones: o cancelar el viaje combinado precisamente porque no puedo prestar el servicio, o sencillamente modificar la prestación, es decir, buscar un nuevo alojamiento y modificarla, en principio la prestación principal, para poder continuar con el viaje combinado, para mantener vivo ese contrato. Bien, esta es la situación que se prevé por parte de la Unión Europea. En efecto, es posible modificar alguna de las prestaciones previstas en el contrato siempre que exista causa justificada. Pero además, esta modificación debe afectar de forma significativa a un elemento esencial del contrato. Entiende la ley como elemento esencial del contrato el transporte, el alojamiento o cualquier elemento que identifique concretamente ese viaje combinado. Permítanme aquí otro ejemplo. Imaginemos que vamos a realizar un viaje combinado en camello a través del Sáhara. Lo cierto es que como nos sustituyan el camello por un coche, aquí lo llaman carro, pues la cosa no será la misma. ¿De acuerdo? Este elemento es un elemento significativo, identificador de este viaje combinado. Bien, en el caso de que en efecto el organizador se vea obligado a cambiar alguna de las prestaciones, deberá comunicarlo lo antes posible al consumidor usuario. Y este tiene 3 días para decidir si opta por resolver el contrato sin penalización alguna o bien aceptar la modificación y su repercusión en el precio que puede ser incluso al alza en este caso. Si en ese plazo de 3 días el consumidor no contesta, se entiende que resuelve tácitamente el contrato. Bien, si ese es el caso, si se ha resuelto el contrato por parte del usuario, si el usuario no acepta la modificación establecida por el propio organizador, tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades pagadas con anterioridad sin ningún tipo de penalización, o bien a la realización de otro viaje combinado de igual o superior categoría siempre y cuando el organizador pueda proponérselo. Cierto es, en muchas ocasiones la picaresca nos lo hace hacer, que las empresas organizadoras ofertan viajes de inferior categoría. En tal caso, si fuera aceptado por el consumidor, este tiene derecho a la diferencia de precio entre las prestaciones previamente previstas y las que efectivamente se le van a suministrar. Si el caso fuera justo a la inversa, es decir, si lo que se oferta por parte del organizador es un viaje combinado de categoría superior, la diferencia de precio en este caso no la asume el consumidor, la asume la propia empresa organizadora. Pero cual sea la solución que adopte el usuario, es decir, resuelva el contrato y abóneme usted mi dinero, ojo, dinero tardado a ganarse en un plazo no superior a 30 días, porque en este caso me da derecho a exigir el duplo de la cantidad, o
oférteme usted un viaje combinado de igual o superior categoría, cualquiera que sea mi opción, tengo derecho como consumidor a recibir una compensación mínima que consistirá en el 5% del precio total del viaje combinado si esa cancelación se produce entre los 2 meses y los 15 días previos a la realización del viaje combinado, o bien a un 10% si el plazo es menor entre los 15 y 3 días, y sube al 25% si la cancelación y la modificación se produce en las 48 horas previas a la salida de dicho viaje. Decíamos antes que el organizador puede cancelar el viaje combinado, y en principio la cancelación del viaje combinado le genera las mismas consecuencias jurídicas que acabamos de ver si modifica alguna prestación y esta no se acepta por parte del consumidor. Esto es, el consumidor tiene derecho o bien a la devolución del precio que haya pagado o a la realización del viaje combinado, más la penalización consistente entre el 5 y el 25%. Sin embargo, caben dos excepciones: que se cancele el viaje combinado por algún suceso de fuerza mayor, o que se cancele el viaje combinado porque el mismo no cubre el mínimo de reservas que ya se había explicado, que ya se había especificado en el programa informativo y ya se había reconocido en el propio contrato de viaje combinado. Si se preavisa al consumidor con un tiempo mínimo que se establecido en el contrato, tiempo que no puede ser nunca inferior a los 10 días y que podemos incluso cuestionar este plazo, si es así, podrá cancelar el organizador del viaje combinado sin que le suponga ningún tipo de repercusión, porque no existe responsabilidad por su parte. Por su parte, el propio consumidor puede en todo momento desistir de realizar el viaje contratado, bien porque existan circunstancias que le impidan realizarlo, sencillamente porque no le convengan. Es bastante usual cuando hay muchos problemas, conflictos bélicos en zonas cercanas, o sencillamente problemas de cambio climático, problemas o sencillamente accidentes de avión, y a la gente pues de pronto le da muchísimo miedo y cancela los viajes combinados. Esto la ley lo reconoce como perfectamente lícito. En este caso, el consumidor tendrá derecho a que se le reembolsen las cantidades que ha satisfecho previamente. Ahora bien, en este caso, de esas cantidades habrán de deducirse los gastos que se le generen a la agencia organizadora. Gastos que vienen previstos también en el propio contrato. Pueden ser gastos de gestión, pueden ser gastos de anulación y obviamente una penalización que tendrá que asumir el propio consumidor consistente en un porcentaje sobre el precio del viaje combinado que oscilará entre el 5% si lo hace entre los 15 y 10 días previos, de un 15% si lo hace entre los 10 y 3 días antes de la salida del viaje, o de un 25% si lo hace en las 48 horas previas. Si no se presenta a la salida, obviamente lo que pierde es absolutamente todo cuanto haya pagado y se compromete al pago de cualquier cantidad que debiera abonar a la agencia organizadora. También se preocupa la ley del posible incumplimiento del contrato una vez que éste se esté ejecutando. Prevé la ley que una vez iniciado el viaje combinado, si el organizador no suministra o comprueba que no puede suministrar cualquiera de las prestaciones previstas en el contrato, se ve obligado a buscar las soluciones más adecuadas para la continuación del viaje combinado. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables solo en estas dos circunstancias, tendrá derecho el usuario a que se le devuelva el lugar de partida utilizando un medio de transporte similar al que se había utilizado para llevarle a destino sin suplemento de precio. Obviamente, en cualquiera de los casos, se cambie la prestación, se produce siempre o bien un incumplimiento defectuoso del contrato o un incumplimiento contractual, y en cualquiera de los casos genera derecho a indemnización. Continuemos o no el viaje combinado. Por último, comentarles brevemente la responsabilidad que asumen las agencias de viaje en este tipo de contrato. Esta responsabilidad es una responsabilidad civil,
Es una responsabilidad contractual y de carácter principalmente indemnizatorio. Además, se trata de una responsabilidad objetiva de carácter no absoluto, entre otras cosas, porque no se exige culpabilidad como criterio de imputación. Lo cierto es que se hace responder a la agencia de viajes por la ejecución indebida o por la no ejecución del contrato cuando no depende de ella. Depende del hotelero, depende del transportista, depende del guía, depende del guagüero, depende de otros muchos prestadores del servicio. Lo cierto es que además, entre las causas de exoneración de la responsabilidad no aparece la empresa, que la agencia organizadora, la detallista, hayan actuado con la debida diligencia. Y entre otras razones, porque la obligación que asume la agencia es una obligación de resultados, no es de medios. Se le va a exigir el resultado previsto en el contrato y va a tener que responder de cualquier resultado diferente al previsto en dicho contrato. Dada la participación de dos agencias de viaje, quien organiza el paquete turístico y quien nos lo vende, habrá que preguntarse acerca de la distribución de esta responsabilidad. Estamos hablando de una responsabilidad mancomunada. Cada una de las agencias debe responder por su ámbito de gestión, la organizadora de la gestión, la detallista de la información que se nos da y de la venta del viaje combinado, o deberán responder ambas solidariamente frente al consumidor. Este es uno de los grandes caballos de batalla que hubo en la aplicación de la primera ley, en la ley de viajes combinados, puesto que la directiva comunitaria dejó al arbitrio de los estados en decidir si la responsabilidad recaía con carácter exclusivo en la agencia organizadora o podía tener carácter solidario entre las dos agencias participantes o las varias agencias participantes en el mismo contrato. En un primer momento, España adoptó la decisión de establecer una responsabilidad mancomunada, pero lo cierto es que en un segundo apartado recogía de una forma bastante deficitaria que la responsabilidad será solidaria cuando concurran conjuntamente en el contrato diferentes organizadores o detallistas, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos. Pues bien, esta locución fue dando lugar a una pluralidad y antagónica jurisprudencia menor, que en unos casos reconocía la responsabilidad exclusiva de la empresa organizadora, en otros casos incluía la del prestador del servicio, y en los menos, y a mi juicio quizás lo más acertado con respecto a la interpretación de la norma, reconocía el carácter exclusivo de la agencia organizadora. A título de ejemplo, si me lo permiten, fue tal el caos que se generó en España por la aplicación de este ya derogado artículo 11, que en un mismo viaje combinado que fueron turistas españoles a Egipto, y que además hizo en una época de gran inseguridad por razones de terrorismo, iban, nosotros llamamos guagua autobús, ustedes le llaman camión, iban en un camión y debían ir acompañados de una escolta militar. Eso, lo cierto es que ralentizaba muchísimo el desplazamiento de una ciudad a otra y el chofer en cuestión se cansó, comenzó a hacer algunos adelantamientos indebidos, terminó derrapando y terminó en una cuneta. Luego, ese accidente generó múltiples lesiones a varios de los turistas. Cada uno de ellos, una vez regresa a España, demanda inicia acciones contra las empresas organizadoras y detallistas que le habían vendido el viaje, y nos encontramos, solo a título de ejemplo, con 3 sentencias de distintos tribunales. Uno de ellos reconocía el carácter exclusivo, la responsabilidad exclusiva de la agencia organizadora. Otro reconocía, por el mismo accidente, la responsabilidad tanto de quien había organizado el viaje combinado como quien lo había vendido. Y una tercera incluso reconoció la responsabilidad de ambas, más el prestador del servicio, que la facción era un transportista egipcio, y que evidentemente nada tenía que ver con el contrato porque no era parte del mismo. Su relación con la empresa organizadora está vinculada a otro contrato mercantil del que no está. Bien,
La nueva regulación que se contiene en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios parece que tiende a poner fin a esta dispersión de resultados judiciales cuando reconoce que frente al consumidor la responsabilidad será solidaria de cuántos empresarios sean estos organizadores o detallistas concurran conjuntamente en el contrato de viaje combinado, cualquiera que sea su clase o la relación que exista entre ellos. Pues bien, habrá que convenir que esta redacción parece desprender claramente que cuando en un mismo contrato de viaje combinado existan como mínimo dos agencias de viaje, una adoptando el papel de organizador y otro de detallista, ambas responderán frente al consumidor del posible cumplimiento defectuoso del contrato o de cualquier incumplimiento contractual. Esto, evidentemente, amplía el marco de protección del propio consumidor, toda vez que podrá elegir demandar a cualquiera de las agencias participantes o a ambas a la vez si así lo desea, con objeto de obtener la reparación económica oportuna. Pero también lo cierto es que agrava la situación de las agencias minoristas que actúan vendiendo los paquetes turísticos de las agencias organizadoras, toda vez que tendrán que responder primeramente frente al consumidor, aunque luego evidentemente podrán repetir frente a la agencia organizadora. Por último, y para concluir, me gustaría hacer una breve referencia al reglamento comunitario por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque, de cancelación o de grave retraso en los vuelos. Recoge el reglamento que cualquier pasajero afectado por un grave retraso, por la cancelación o por la denegación de su vuelo podrá optar por resolver el contrato de transporte obteniendo la devolución del importe que haya satisfecho por el billete o por las partes no efectuadas del mismo, mantener abierto el billete, mantener el contrato de transporte en vigor y cambiar la fecha para que el transportista le traslade en cualquier momento posterior que a él le convenga, o sencillamente esperar a que la compañía aérea pueda hacerlo inmediatamente después de habérsele denegado o de habérsele cancelado dicho vuelo. En este último caso, este reglamento establece unas medidas de asistencia que comprende la comida, iba a decir bebida, pero voy a puntualizar porque son bebidas no alcohólicas, es decir, agua y refresco, por todo el tiempo que sea necesario esperar. Además, si es necesario pernoctar, habrá de hacerse cargo del hotel y del traslado entre el aeropuerto y el hotel y viceversa. Asimismo, cualquiera que sea la opción que elija este pasajero, si yo mantengo abierto el billete, o yo resuelvo el billete, o yo espero, en cualquier caso, sea cual sea la opción, de forma inmediata habrá de compensárselo económicamente con una cantidad que oscilará entre los 250 a los 600 euros, dependiendo de la distancia que debía recorrer. Distancias que vienen establecidas entre vuelos inferiores a 1.500 kilómetros o vuelos superiores a los 3.500 kilómetros. Pero además, si el vuelo sustituto aloja al pasajero en una clase superior, evidentemente ese costo lo cubre la compañía aérea. Pero si se aloja al pasajero en un vuelo, o en ese caso en una clase inferior a la que éste había costeado, además de la compensación económica que acabo de reseñar, tiene este usuario el derecho a obtener otra compensación suplementaria que oscilará entre el 30% al 75% del precio que le costó el billete si la distancia oscila entre los 1.500 y los 3.500 kilómetros. No obstante, no siempre las empresas transportistas habrán de compensar a los pasajeros aéreos por el retraso o por la cancelación, puesto que un retraso que se entienda como no grave, que oscilará entre las 2 y las 4 horas dependiendo de la distancia, o la denegación que permita un vuelo
ulterior, pero con un retraso no inferior también entre las 2 y las 4 horas, evita la compensación económica establecida por el reglamento. Lo que no evita es que podamos demandar ante los tribunales cualquier otra indemnización por los daños y perjuicios. Asimismo, podrá reducirse esa compensación con este otro vuelo sustituto. Concluyendo, pues, podemos afirmar que con la incorporación de España a la Unión Europea se ha iniciado un camino sin retorno hacia la más efectiva protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y en especial del turista como consumidor. Asimismo, se ha producido toda una armonización en el marco procesal para hacer valer eficazmente estos derechos, pues resulta evidente que de no existir esas normas de carácter efectivo, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal, los legítimos intereses económicos de los consumidores podrían verse defraudados o podrían verse frustrados. Creo que ha transcurrido el tiempo con el que contaba, el tiempo del que dispongo, y que obviamente mi respeto hacia ustedes me impide abusar de su paciencia. Así pues, voy a dar por concluida esta exposición, no sin antes agradecerles la atención que me han dispensado y, evidentemente, quedando a su entera disposición para cualquier cuestión que deseen formularme a partir de este momento. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera plantear alguna pregunta, algún comentario. Mientras lo hacen, creo que les voy a ir pasando algunas fotografías para que se hagan una idea del campus de mi universidad, porque es difícil traerlo conmigo. En todo caso, bueno, apuntar una vez más nuestro agradecimiento por esta presentación, en la que podemos ver de qué manera la integración europea está teniendo lugar y la forma en la que esto está impactando incluso a nivel de contratos muy específicos. Llama la atención, como lo estaba señalando al principio de su conferencia la doctora Inmaculada González, de la importancia que tiene el turismo en materia económica. En España, si no tengo mal entendido, es prácticamente el 50% del ingreso. En España, en el bruto es el 50% del PIB, en mi comunidad autónoma es el 75%. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando en términos de ingresos económicos. La competitividad se podría tener en México en este renglón, y que nos llama la atención el hecho de que prácticamente no tengamos en nuestras disciplinas dogmáticas algo que podríamos llamar derecho turístico, que tiene una serie de implicaciones muy importantes porque vincula instituciones correspondientes al derecho civil, al derecho administrativo, tanto derecho público como derecho privado, derecho del consumidor, etcétera. Todo eso para ustedes que están iniciándose o pretenden iniciarse en este mundo de la investigación, sienten que hay temas, que hay nichos de investigación que están prácticamente inexplorados, a efecto de que dejemos de estar repitiendo sistemáticamente los mismos temas, con los mismos textos, y que podamos realmente incidir en innovaciones que son muy acordes a su joven edad. Pues muchísimas gracias. Si no hay alguna cuestión, una vez más a la doctora Inmaculada González. Gracias a ustedes. Sí, dejaste la Universidad de Las Palmas, estoy seguro de ella, no solamente aquí, sino también a través de televisión universitaria. Así que muchísimas gracias. Claro. ¿Conocemos esto?